Hola a todos, soy Chat Noir. La semana pasada fue el segundo aniversario del canal, 2 años de muchos videos de perfumes donde me han acompañado ya casi 60.000 suscriptores y no puedo estar más que agradecido porque gracias a ustedes he podido viajar a las mejores expos de perfume nicho, he podido aprender muchísimo de perfumería, he podido colaborar con los mejores reseñadores de perfumes, así que lo dicho una vez más, gracias totales. Como no quería que quedara solamente en un agradecimiento virtual, preparé una fiestecita en mi casa de Ciudad de México e invité a 30 miembros y suscriptores del canal. Y perdonen que no les traiga material audiovisual de aquella fiesta, pero aunque no lo aparente, soy un poquito más viejo de lo que parece y soy de esos que cuando va a un concierto no saca el celular para grabar al artista, o cuando voy a un buen restaurante no tengo la necesidad de tomar una foto al plato de la comida. Me gusta disfrutar los momentos que estoy viviendo. Me suscribo completamente a una frase que dijo el otro día Enrique Bunbury: la vida es eso que ocurre mientras estás mirando el celular. Así que mi celular se quedó únicamente para poner música en la fiesta, puse un playlist de funk y me olvidé de él por completo. Pasé una noche increíble, me encantó conocerles, ponerles cara, que conocieran a mi mujer, a mis hijos, poder hablar de la familia, del trabajo, de la vida en general, por supuesto de perfumes, y me llevé muchísimo cariño. No me esperaba tanto cariño, la verdad, y la verdad que lo agradezco, ¿no? Porque este mundo del YouTube es un poco extraño, ¿no? No dejo de ser un tipo que le habla a la cámara y luego ustedes a lo mejor lo ven en el baño, el video, o lo ven en el trabajo, o donde quiera que lo vean. Me escriben un comentario, pero no sé hasta qué punto, no sé, hay una relación, ¿no? Y me dio gusto saber que sí, me dio gusto sentir ese cariño, así que no tengo más que palabras de agradecimiento una vez más con los que vinieron a la fiesta y con todos ustedes. Gracias por acompañarme cada semana, de verdad. Me siento muy querido, gracias. No me enrollo más, que me pongo sentimental y ustedes aquí no han venido a eso, han venido a ver el top de fragancias. Ya saben que no soy muy fan de hacer tops, pero la ocasión lo merecía, así que les dije a los invitados que se trajeran un perfume, el que consideraran el mejor de toda su colección, un perfume para toda la vida. Y de entre todos ellos hacer un top de fragancias, y no iba a ser yo el que seleccionara las fragancias. Conté con 3 invitados de lujo. Si quieren ver el resultado, no se lo pierdan. Eduardo, top 3 de lo que estamos probando, de los miembros y suscriptores del canal de Chat Noir. ¿Con qué 3 te quedarías? Yo te voy a ser franco, digo, creo que muchos lo van a saber. A mí me encanta OIKB de Santi Burgas. Es un cuero con iris. Muchos dicen que es como Dior un parfum nicho. Me encanta. El segundo, para mí, es un clásico y es Bulgari Man. Uno de los mejores tabacos que hay. Yo solamente me gustaría que ese perfume le hiciera una versión fuerte, un elixir, un nicho, un algo así. Más potente. Porque lo único que le falta es galleta, pero tiene un excelente tabaco. Galleta. Y el otro, a mí me encanta Instant Crush. Que sí, claramente es una interpretación de Baccarat Rouge, ¿no? Sí. Un poquito más femenina, un poquito más cremosa, pero cuando hace frío y quieres algo así como que se te suban las hormigas, entonces jala bien. Entonces yo creo que ese sería mi top 3. Bueno, pues estoy con Félix, que ha venido a la fiesta del aniversario de este tipo de aquí, que me cae muy mal, que se llama Chat Noir. Sí, por ahí anda. Y los miembros del canal y suscriptores han traído su fragancia favorita, la que han elegido como la que elegirían así de por vida. Entonces, Eduardo ya dio su top 3. ¿Quieres que te lo dé del 3 al 1 o del 1 al 3? Del 3 al 1, para darle un poquito de pimienta. Entonces, Okay, el número 3, Félix. El número 3 tengo esta manzana que se llama Instant Crush. Oh. Tiene un poquito de similitud con Baccarat Rouge, pero... Yo diría que bastante. Bueno, sí, pero no quiero decir bastante. Pero huele muy bien, no lo había olido, me encantó. Aparte la botella está bonita. Muy chida. Sí, un nicho que puedes encontrar a buen precio. Ok. Uno de me gustó esta, yo no soy muy fan de los perfumes árabes, pero este que se llama Turati Davnan, tiene una salida de toronja increíble. La toronja me fascina, es un cítrico un poco infravalorado. Entonces este es mi número 2. Me gusta y bien. mi número 1, por mucho, o sea, hay una brecha enorme. Es Santi Burgas y se llama Oik, ¿sí? Es una fragancia de iris y cuero, la tengo aquí atomizada. Es una botella de esto. O sea, si te gustan las fragancias como nichosas, cremosas realmente, esta aquí es una maravilla de Santi Burgas. Órale, muy bien. También tuve la suerte de contar con Mike de Baroma 21, que viniera al segundo aniversario de Chat Noir, y él va a elegir su top 3 de las fragancias favoritas de los reseñadores y de los suscriptores y de los miembros. Mike, ¿cuál es tu top 3? Perfecto, el número 3, yo creo que va a ser esta fragancia, Dior 2020. Para mí este es un perfumazo que
Tuvo mucha crítica, siento yo, por ese tema del iris que se lo quitaron, pero cítrico amaderado delicioso. Venga. De aquí número 2, aquí coincido de hecho con Félix que este es un perfumazo. Hoy, si tú quieres probar un perfume que te represente perfectamente bien el iris, esta es una fragancia que tienes que probar, sí o sí. Y la que me sorprendió muchísimo, porque yo pensaba que era muy similar a Dior Homme Intense, pero sí trae otro temilla por ahí, es esta, que es la Uomo, la normal. La clásica de Valentino, si no me equivoco. Está muy buena, muy buena. Órale, muy bien, gracias Félix. Pobre Félix. Qué vergüenza, Mike, perdóname. Llevaba unas cervecitas de más y es que Félix me dejó trastornado, porque entre que yo mido 1,5 metros y Félix mide 2 metros, acabé ahí medio noqueado y ya confundí hasta el nombre. Te pido una disculpa una vez más. Gracias Eduardo, gracias Félix, gracias Mike por acompañarme al segundo aniversario y además por participar en el video. Me da mucho gusto que haya buen rollo entre reseñadores y me parecieron además 3 tipazos. Gracias. Más o menos quedó claro el top 3. En el número 1, OIKB de Santi Burgas. Dijeron que se parecía un poquito a Dior Homme Parfum por el iris. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí Dior Homme Parfum está mejor hecha, más redonda. Esta OIKB de Santi Burgas tiene por ahí una nota animálica que me desagradó un poquito y es bastante más atalcada y femenina. Sea como sea, una fragancia original que cuanto menos estaría bien que prueben. En el número 2, Instant Crush de Mancera, que ya vieron que se parece un poquito a Baccarat Rouge. No sé si conocen Baccarat Rouge, pero es una fragancia con una buena carga de tilmatol, que es una nota sintética que huele como algodón de azúcar. Es una fragancia dulce y ligeramente femenina. Esta de Mancera es incluso más femenina y algo más cremosita. Huele rico, la verdad. Y en el número 3, Turati de Afnan, que por lo que se ve es una inspiración árabe en Tigar, una fragancia nicho muy costosa de la línea privada de Bulgari. A mí la verdad que es la que más me gustó de todas, un pomelo muy intenso, una fragancia fresca, especiada con un deje marino que me gustó bastante porque es potente para ser una fragancia de este tipo, me gustó y mucho. Y aquí se abre un debate de fragancias árabes sí, fragancias árabes no. Yo digo que fragancias árabes sí, porque me da igual que sean inspiraciones o clones, hacen unas fragancias muy bien hechas, con un muy buen packaging y además a un precio imbatible, así que ¿qué más se puede pedir? Pero ya lo saben, para gustos las narices, así que si tienen la oportunidad, por supuesto, primero pruébenlas, eviten las compras a ciegas o no, porque las compras a ciegas también tienen su chiste. Gracias a todos por ver el video hasta el final una vez más, nos vemos en el siguiente, sean felices, muy felices, salud.